Hola, ¿qué tal? A toda la gente que está viendo Lado B. Estamos con Guillermo Arriaga, a quien saludamos y agradecemos que platique con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Fede, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de platicar contigo y de tener esta oportunidad de hablar sobre El Hombre, esta novela, pues la más reciente. Y lo primero que te preguntaría es esta decisión que influye siempre en cualquier libro, novela, narrativa, este, eso, el narrador, ¿no? Puede ser en tercera persona, puede ser alguien que está narrando su historia, pero tú elegiste distintas voces y aún más allá, cada personaje con, digamos, una puntuación diferente, un estilo ortográfico distinto. Hay un personaje que no hay puntos, no hay comas, son puras minúsculas. En otro personaje percibí mucho el punto y seguido. En fin, obviamente ahí estamos hablando de un ritmo, ¿no? Y el ritmo es muy importante en la música, en la escritura, en la vida diaria. Y esto marca pues la experiencia del lector, porque tú empujas al lector a una experiencia diferente, muy distinta a otras novelas, a otras narrativas, porque lo obligas a estar concentrado totalmente en el tiempo, porque tú vas revelando conforme pasan, conforme vas conociendo los personajes, cómo se van vinculando unos con otros. Si leerlo es algo, no diría complicado, porque la literatura yo no la percibo como complicada, pero sí percibo una dedicación en estos tiempos en que todo es tan rápido, tan efímero. Noto una apuesta tuya por detenerte, por apreciar, por sentir, por palpar esta historia que aparte tiene muchísimos matices y que ya iremos platicando, pero me interesa mucho esta primera pregunta que te hago. Mira, lo primero que te puedo decir es que cuando yo me siento a escribir una novela, no sé cuál va a ser la estructura, Ujú. desconozco cuál va a ser la trama, desconozco cuál es el lenguaje y quiénes son los personajes. Cuando me siento yo trato como de escuchar qué es lo que está pidiendo la historia. Y la historia a veces me pide estructuras distintas porque nosotros cuando contamos una historia en el día a día nunca usamos la misma estructura. Ujú. Escogemos estructuras muy sofisticadas. Entonces yo lo que trato es, quiero ver qué estructura es la que va a pedir la historia. No la que yo creo que debe tener, sino lo que la historia pide. Y en este caso pidió una historia que está conformada de muchos puntos de vista. Pero yo no quería que los puntos de vista sonaran todos igual. Ujú. Entonces quise que cada uno tuviera su lenguaje propio y cuando me refiero al lenguaje propio es vocabulario, puntuación, sintaxis, tono y ritmo. Cada historia tiene un ritmo distinto. Sí. Y traté que cada personaje tuviera una historia interesante que contar de sí mismos, no que solamente contara la historia del personaje principal. Sí que la cuenten, pero desde el punto de vista de alguien que es interesante por sí mismo. Claro. Em, y en esa decisión también, pásale. Ujú. Gracias. En esta decisión narrativa, y como bien dices, o como bien nos compartes más bien, eh, no solo es hablar del personaje principal, sino conocer la vida de todos ellos, ¿no? Cómo piensan, qué es lo que les ha sucedido, y estamos ante una serie de personajes en donde ninguno es inocente, ¿no? O sea, no hay, digamos, un héroe, no hay un villano, que es algo que siempre hemos visto en tus trabajos, tanto de guión como en otras novelas. Mira, yo creo que una de las lecciones que aprendí desde que empecé mi carrera como escritor fue nunca juzgar a los personajes. Porque si juzgas a sus personajes, ya perdiste. Debes siempre de permitir que el personaje se revele como un ser humano con todos sus claroscuros. Y, y creo que eso es lo que he tratado de hacer con mi escritura. Nunca predeterminar un juicio que tenga yo sobre el personaje, sino permitir que el personaje se vaya desarrollando por sí mismo.
Y como no es el consciente el que escribe, es el inconsciente. Por más que tú trates de controlar la obra, nunca la controlas. Jamás. Si la controláramos, pues yo ya me habría ganado el premio Nobel, ¿no? Claro. Y tendría tantas ventas como J.K. Rowling. Ajá. Pero no puedes controlarlo. Es un proceso que no puedes controlar. Tú no puedes escribir algo que va a ser bueno de entrada, o que va a ganar un premio, o que va a vender mucho. No puedes. Claro. Entonces lo mejor es aceptar que es el inconsciente el que lo escribe y que vas a escribir la obra que puedes escribir, no la que quieres escribir, la que tu inconsciente te permite escribir. Y yo ya no trato, bueno, nunca traté de controlar la obra. Dejé que la obra se contara por sí misma. Eso significa que el inconsciente es el que le está empezando a narrar. Sí. Hay también, bueno, por emularlo y llevarlo al terreno de la música, hace poco estaba Charly García acaba de sacar un dueto con Sting, ¿no? Y me comentaba, después de ahí una serie de intercambio de opiniones con un amigo, decía, es que suena muy Charly, la canción suena muy Charly. Eh, y hay un personaje como el Jack, ¿no? Que es el que a mí me parece que ahí podemos encontrar el arriaguismo, por decirlo, ¿no? El que dices, este es Guillermo Arriaga. No, yo creo que todos mis personajes tienen algo mío. Pero lo que iba a decirte con esto era que sí hay algo en otros personajes que en esta novela que no había notado. O sea, como otro ritmo, como otra forma de desarrollarse. Mira, ya que la música es parte importante de tu programa, quiero decirte que hubo 2 canciones que me marcaron en mi niñez. Las 2 en inglés. Ajá, Una es el himno de los Estados Unidos tocado por Jimi Hendrix en Woodstock. claro, claro. Y la otra, Emblemático. What a Whole Lot de Led Zeppelin. Ujú. Yo dije, yo quisiera escribir un día así, porque yo quería ser escritor de chavito. Ok. Y dije, si yo pudiera crear algo como eso, estaría más que satisfecho. Y si te das cuenta, Jimi Hendrix, cuando está tocando el himno de los Estados Unidos, en ese momento empieza a improvisar. Ujú. Y empieza a meter pedales y demás. Dije, Claro, eso quisiera hacer yo en la literatura. claro. Tratar de meter eso. Luego me influyó mucho la música norteña, la verdad. Ujú. Cañón. Ajá. Por andar metido en los ranchos ahí en el norte de Coahuila, pues empecé a escuchar la música norteña, y la música norteña se convirtió como en un, ¿qué te diré? Como un disparador de emociones muy fuertes en mí, ¿no? Ok. Bueno, aprovechando el contexto, y de estas imágenes, de estos paisajes, digamos, eh, emula tu película de Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. Sí, mira, lo que pasa es que estos paisajes son paisajes que los tengo metidos hasta la médula. Ok. Por eso en esta novela, En el hombre, viene el desierto, es Ajá. muy importante el desierto. Eh, en Los Tres Entierros, en The Burning Plain, en 21 gramos, en Babel. En casi toda mi obra el desierto ha sido una parte importante, y en este es muy importante. Sí, sí, en esta lucha con los apaches, ¿no? Uno de los personajes. Precisamente era también lo que quería comentarte y que nos profundizaras un poco en esto. Eh, el racismo, el mestizaje que aparecen aquí en la novela, son narrados, o en este caso los conflictos, son narrados sin cortapisas, es decir, no hay como un matiz para suavizarlo un poco, o sea, siempre has querido narrar la violencia, obviamente desde tu punto de vista, pero por decirlo de alguna manera, como va, ¿no? Mira, cuando uno escribe, hay fuerzas dentro de ti que se manifiestan sin que tú necesariamente puedas dominarlas. Yo no es que quiera escribir sin cortapisas, es lo que
mi inconsciente me manda a escribir. Yo quisiera escribir otro tipo de cosas, pero no puedo. Que es la primera lección que debe de tener un creador es, tú vas a hacer lo que puedes, no lo que quieres. Y se va a manifestar algo que ni siquiera tú entiendes por qué lo haces. Si yo escribo sin cortapisas, no es porque yo quiera voluntariamente escribir sin cortapisas. Es la forma en que se me va revelando lo que yo escribo. Y sobre eso ya no procuro tener censura alguna. Yo sé que escribo cosas que son a veces muy brutales o muy directas, Ujú. que por cierto los lectores agradecen, Sí, ¿no? sí, sí. Porque ya sabes, las escenas de sexo se escriben con palabras horribles, de cliché, Sí. el miembro erecto con los senos turgentes, Ujú. montó sobre mí como una amazona, dices, chale, ¿no? Yo prefiero contar las cosas como son, pero no yo consciente, sino yo inconsciente. Sí, hay una escena incluso de un personaje que no ha definido completamente su sexualidad y narras de esta manera las escenas, ¿no? Digo, ya nos comentaste que es algo que te nace, pero ¿por qué consideras que es importante hacerlo de esta manera? Yo creo que, yo no, yo no digo que sea importante o no importante. Ujú. Yo no sé si la forma en que yo cuento las cosas debe ser la correcta o la importante. Insisto, es la que puedo, es la que soy. Claro. Yo no sé si sea correcto o incorrecto lo que hago. No lo hago con un deseo de provocar per se. Ahora, yo en la vida real hablo sin filtros y a veces la gente dice, ¿de veras dijo esto mi hija, por ejemplo? De repente dice, ay, mi pan. Tengo un amigo que se llama Sergio Avilés que me dice, Guillermo, ¿qué cosa estás diciendo, carnal? Y no sé, Am, ¿por qué escribir una novela que abarcara tantas temáticas y sobre todo la historia también de la riqueza contra la opresión, contra siempre como aplastar al otro, ¿sabes? ¿Qué te impulsó a hacer eso? mira, yo quería escribir la historia de la creación de un imperio. Ujú. Eh, Quienes no han leído la novela es un hombre que se llama Henry Lloyd, Ujú. en básico, que, Sí, el personaje del que hablan, digamos, de todos los... que libera 27 esclavos. Les dice, ya son libres, yo los compré, pueden irse si quieren, pero mejor quédense conmigo, voy a hacer un ejército, les voy a dar armas, caballos, y vamos a invadir los ranchos de los mexicanos que se quedaron del lado de Estados Unidos. Y se dedica a ir con este ejército a saquear eh, ranchos y a hacer unas matazones brutales, y a partir de ahí, con esos ranchos, crea un imperio gigantesco cuyos beneficios alcanzan a la sexta, séptima, octava generación, 180 años después. Porque en esos terrenos que roba varios, primero se hace rico con el ganado y luego descubre petróleo, luego descubre plata, luego descubre carbón, entonces empieza a crear este gran consorcio, es un visionario, crea las primeras redes ferroviarias de Texas y del oeste americano, y se convierte en el creador de un imperio, ¿no? Uno dice, bueno, es un asesino, pero bueno, al mismo tiempo trae riqueza y crea riqueza y, y a pesar de que mata a mucha gente y que es un asesino despiadado, es un gran padre y sus esclavos le profesan una lealtad absoluta. Hay un esclavo que dice, prefiero morirme yo a que se muera él. Ujú. Sí, sí. Dice, bueno, pues sí es el opresor, pero sí, pero algo hace que crea una enorme lealtad alrededor suya. Sin embargo, hay un personaje que es como su némesis, ¿no? Que es Jack. Jack Barry. Ajá. Y es quien de alguna manera se lo pone un poco, como lo simbra un poco en su
hay personajes que hablan de eso, ¿no? De lo que él siente cuando escucha su nombre, cuando le hablan de él. Eh, Es que nadie sabe, ningún personaje sabe de dónde viene Henry Lloyd. Ninguno. Ni su biógrafo 180 años después puede elucidar cuál es su origen. uh-huh. Y el único que sabe quién es Jack Barley. Es el que nos cuenta a través de su punto de vista. Y si Jack Barley revela quién es, este tipo se le cae el tinglado. Entonces, su némesis se convierte en Jack Barley. Pero esta parte es como decir, pues todos tenemos cola que nos pisen un poco, todos tenemos como algo que nos hace simbrar también en lo que realizamos día a día. Había una película que se llamaba The Lighthouse, Uh-huh. con Robert Duvall, que Robert Duvall era un extorsionador. Y él decía, mi trabajo es encontrar qué esconde esa persona que le merece 5 años de cárcel y extorsionarlo sobre eso, ¿no? Claro, y ahí está todo, ¿no? Guillermo, me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, hablar un poco de música contigo, aprovechar que te tenemos aquí. Yo lo primero que te preguntaría es, ¿tú recuerdas cuáles fueron tus primeras experiencias musicales? ¿Qué fue lo primero que escuchaste y dónde? Mira, te voy a decir que yo crecí en una colonia de clase media, media baja, donde la mayor parte de mis amigos iban a escuelas públicas. Y mis padres me mandaron a la que era considerada la mejor escuela privada. Y entonces en la escuela privada, los maestros nos hacían escuchar a los Beatles. Y yo decía, ¿qué tienen que ver los Beatles con mi barrio? Uh-huh. Nada. Entonces yo empecé a asociar Beatles con niños bien. Y de pronto descubrí, te digo, a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, y dije, ah, cabrón, esto sí habla de mi barrio. Los Beatles, no tengo nada que ver con los Beatles. Okay. Pero sí, estos grupos, y luego hubo lo que se llamó el Rock Café, los Duk Duks, la Revolución de Emiliano Zapata, Uh-huh. El Peace and Love, ¿no? Peace and Love, Three Souls in My Three Mind. Souls, claro. Todos estos grupos que también me parecían muy interesantes, que era el rock mexicano. Ajá, ajá. Y bueno, el rock se convirtió en un elemento muy importante, y luego, como te dije, la música norteña. Claro. Ramón Ayala, Cornelio Reina, etcétera, etcétera. Y estos fueron los primeros discos que tú compraste, Led Zeppelin. El primer disco que compré fue Purple Haze. Uh-huh. Y el segundo que compré fue Paranoid. Ok. De Black Sabbath. Sí, sí, sí. Y el primer LP que compré fue Led Zeppelin. Ok. El primero. El primer LP que me compré fue Led Zeppelin. Ok. Y en aquellos años en que no había como tanta oportunidad de asistir a conciertos, ¿tú como quiera buscabas esto que eran los hoyos funkies? No. A mí nunca me ha gustado los lugares donde hay gente. ¿No te gustan los conciertos? No me gustan los conciertos. No eres de conciertos. Entonces. No soy de conciertos. Ok, ok. He ido a conciertos, obviamente. Fui a ver a los Rolling Stones, fui a ver a Bob Dylan, fui a ver a B.B. King, pero no soy de conciertos. No eres un fan de conciertos. No. Y en la actualidad, ¿qué es lo que te gusta escuchar? Pues sigo escuchando rock de los 70s. Ajá. Sigo escuchando música norteña. Trabajo mucho escuchando a Manu Chao, Okay. que me parece un genio. Okay. Tengo una lista, una lista de canciones en Spotify. Yo creo que tiene 8 días de música continua. Exploro constantemente. La has ido alimentando constantemente. Sí. Está abierta, la puedes ver. Okay. Se llama Para Escribir. Tengo 8 días. 8 días de música continua. Genial, nunca termina. No. Oye, he trabajado, por ejemplo, con gente que admiro mucho. Hice una película con Peter Gabriel. Uh-huh.
su música me parece Claro. extraordinaria, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajé con Omar Rodríguez de Mars Volta, con Hans Zimmer, Ujú. con Lon Valve, con músicos muy importantes. Claro, claro. Sin embargo, y digo, hablando de Amores Perros, ¿no? Que está cumpliendo 25 años, el soundtrack también, digo, hablando de música, el soundtrack también se volvió emblemático. Eh, es uno de los soundtracks más visitados, ¿no? Más recordados, más reconocidos, y sobre todo por esta dualidad, la música que acompaña la película y luego se hizo una serie de canciones eh, utilizando la palabra Amores Perros, ¿no? ¿Qué puedes Pues decirnos? mira, ese es mérito de Alejandro, Mm, la verdad, de Alejandro y de Gustavo Santolaya y de Lynn Feinstein, ese es mérito de ellos, ¿no? No voy a agenciar ningún mérito ahí porque ellos fueron los que construyeron toda esa banda sonora y demás. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo la película, Alejandro me dijo, yo creo que para esta escena quisiera Lucha de Gigantes, ¿no? la tenía clara. La tenía muy clara Lucha de Gigantes. Por qué se convirtió en lo que se convirtió Amores Perros? Esa es una respuesta que me la tienes que dar tú, no yo. Pero tú qué percibes ahí. Mira, yo lo que percibo es que es una historia contada de manera genuina y auténtica, ¿no? Y atemporal, ¿no? Te digo, no soy yo el que puede decir si es atemporal o no, no puedo yo darle características o calificativos a la obra que yo hice, Claro. de la que fui parte. Creo que es la gente la que tiene que decir es atemporal por esto, o me gusta por esto, no puedo yo no puedo decir eso, ¿no? Sí, claro, lo entiendo, lo entiendo. Dime, Será muy pretencioso de mi parte decir sí, es sí, atemporal, porque sí, 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 sí. Dime ya para terminar, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a El Hombre, a tu más reciente novela? ¿Qué les dirías de una manera breve? pues mire, es una novela en la que pueden encontrar muchas cosas en las que es posible que se identifiquen. Hay historias de lealtad, de amistad, de solidaridad, de amor, de, de encuentro, de reencuentro, de reconciliación, una exploración de la lealtad, pero también una exploración de la violencia, de la crueldad, de, del espíritu empresarial, de, de la creación de legitimidad y de algunos problemas contemporáneos que nos tocan, racismo, migrantes, pugnas políticas, creación del capitalismo, eh, creación de naciones, cómo se crearon las naciones. Y también hay una reflexión sobre cómo perviven algunas fortunas por más de 180, 200 años. Claro, sí, sí. Muchas gracias, Guillermo, No, por gracias a platicar con ti. nosotros. Gracias, gracias.